Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos! Hola a todos, qué gusto estar con ustedes una semana más aquí en Palabras al Aire. Enlazándome desde México, soy Pepe Bandera y me acompañan Ale Llamas y Melanie Shapiro. ¿Cómo están? Mel, ¿cómo estás? Yo muy bien, aquí súper contenta de estar con ustedes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bueno, yo feliz. Melanie y yo estamos aquí en Miami. Mari, que también siempre nos acompaña haciendo toda la producción del programa. Feliz de transmitirles en vivo una semana más nuestro programa Palabras al Aire, que sabemos que muchos de ustedes lo escuchan, están muy al pendiente de nosotros. Que bueno, me da muchísima alegría. Y bueno, hoy vamos a hablar del tema de crear conciencia. Me parece un tema tan interesante. Si nosotros como que buscamos en la enciclopedia qué significa crear conciencia, la palabra conciencia va muy de la mano del conocimiento. Tiene que ver con conocerse a uno mismo y también conocer al entorno. Como que estar mucho más despierto constantemente de nuevos aprendizajes y nuevas maneras de estar presente frente a la vida. Y yo creo que justamente eso es lo que propone el coaching. El coaching propone que, por un lado, estemos dispuestos a desaprender, aprender mucho de lo que hemos aprendido y que no nos está llevando a los resultados que queremos, pero también estar dispuestos a aprender, a ser vulnerables, a decir no sé, probablemente a decir este resultado que estoy dando ya no lo quiero. Probablemente viene de una creencia, viene de un pensamiento, viene de algo arraigado de la cultura. ¿Y qué tengo que explorar dentro de mí? Justamente dónde tengo que echar nueva conciencia, nuevo conocimiento para acercarme a ese resultado, a esa felicidad, a ese bienestar que hoy no estoy pudiendo traer a mi vida. Yo les quiero comentar algo que me llama mucho la atención en cuanto a la conciencia. Y Ale, tú ya estás más trabajada y Melanie también, pero a mí me pasaba mucho hasta ahora que me he dado cuenta que no sucede que me levanto en la mañana, suena el despertador, salto, me hago mi desayuno medio dormido, me brinco a la regadera para despertarme, no funciona, sigo medio dormido hasta que llegue a trabajar. Trabajo, voy al gimnasio, regreso, leo un poco y me duermo. Estás como robot en una caminadora continua de la vida. Y leí un post el otro día en Facebook que decía, ¿y tú estás viviendo o únicamente estás pasando por la vida? Yo creo que crear conciencia nos pone los pies en la tierra. Sí, y qué cosa tan interesante, porque yo sí me acuerdo de etapas de mí como dormida, etapas a lo mejor cuando estoy muy metida en mis pensamientos o muy metida en mis emociones, muy reactiva a lo que estoy viviendo, inclusive cuando no estoy durmiendo bien, cuando he tenido lapsos por los cuales no estoy durmiendo bien, cuando tenía los niños chiquitos, empezamos a perder inconsciencia de no estar muy reactivos frente a nuestras emociones, estar como muy susceptibles a nuestras circunstancias. Si otras personas nos dicen cosas, nos enojamos, o si no nos está yendo bien económicamente, o si estamos pasando por un reto de salud, estamos muy reactivos a esos, sintiendo muy víctimas de lo que estamos viviendo y no pudiendo encontrar qué es lo que realmente necesito para estar bien frente a lo que estoy viviendo. Justamente esta mañana yo hablaba con una persona que estábamos diciendo que cuando nos metemos tanto en nuestros dramas y en nuestros pensamientos negativos, la vida y las oportunidades nos pasan por al lado y no estamos conscientes y no las podemos ver. Así es, y probablemente la lección para nosotros está ahí, la oportunidad está ahí. El otro día estaba viendo una plática de TED de una mujer que estaba hablando que había sufrido ataques de pánico, mucha angustia, lapsos de depresión muy fuerte. Y después de hacer mucha exploración, se dio cuenta que lo que pasa es que no estaba durmiendo lo suficiente. Y empieza a platicar TED diciendo, si están sufriendo estos síntomas, primero que nada, y no es broma, revisen si están durmiendo lo que necesitan. Durmiendo 8 horas al día o las horas que tu cuerpo necesite, si realmente estamos teniendo espacios de descanso, porque no crear conciencia de que el cuerpo necesita descansar, necesita de alguna manera renovarse, necesita espacios donde nos alejemos de la computadora, de la televisión, del teléfono, donde tengamos un espacio sagrado donde podamos renovarnos espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Si eso no es una práctica diaria para nosotros, es muy fácil que empecemos a actuar desde el cansancio.
a estar cansados emocionalmente, a estar cansados espiritualmente y a no tener ganas de aprender cosas nuevas simplemente porque nos sentimos extremadamente fatigados. Estás dándole mucha importancia al sueño, que ese es un modo de extraerte de tu rutina diaria del piloto automático. A mí me pasa mucho esto, se me ha quitado ahora con el coaching las noches de insomnio, en donde tu cabeza no deja de estar en la idea que traes, estás colgado de algo y no te deja dormir. Pero Ale, una pregunta sería, ¿cuál es un buen ejercicio para todas las personas que nos están escuchando, inclusive nosotros, o una buena práctica para estar más en el presente y crear conciencia? Ok. Yo creo que cuando uno se mete en estos temas del coaching, el primer parteaguas muy importante que genera, yo creo que un antes y un después en nuestra vida, en función de estar presente y de estar conscientes de quiénes somos, es darnos cuenta que ni nuestros pensamientos ni nuestras creencias son verdad. Ninguno de ellos. Y menos los que son negativos. Yo creo que cuando abrimos la posibilidad de nosotros de no estar buscando como referencia automática nuestros pensamientos para nuestras respuestas, para nuestras reacciones, para nuestros juicios, para tratar de entender lo que está pasando, cuando realmente empezamos a confiar, nos damos cuenta que hay muchas cosas que no lo vamos a entender de otras personas o de situaciones y que no importa. Importa más nuestra paz, importa más nuestro propósito, como hablábamos la semana pasada, importa más estar en paz, estar en amor, estar en bienestar. Yo creo que ese es un gran parteaguas, dejar descansar la mente, pero muchos hemos creído hasta cierto momento que nuestra mente tiene nuestras respuestas, tiene los juicios de quién es cada persona, de cómo es cada situación, de cómo vamos a ser más inteligentes frente a algo. Y conforme vamos practicando nos damos cuenta que si soltamos la mente, si soltamos pensamientos, si soltamos creencias, si soltamos ese vicio de estar en esa referencia mental, no pasa nada. Y si encontramos el descanso de vivir las experiencias que la vida en ese momento nos está ofreciendo. Pero una pregunta. Con respecto a la conciencia y a la dormida, por ejemplo, esta mañana yo tenía una reunión bastante importante, bastante estresante, donde yo estoy en paz con respecto a esta reunión que tenemos abogados, contadores y todo esto, ¿verdad? Pero yo sabía que yo anoche, si yo no me tomaba, y quiero preguntárselo a Pepe, una pastilla para dormir, era un Advil PM, no era nada de pastilla grande, solamente para descansar mi mente iba a estar pensando, mi cabeza iba a estar volando en todo lo que yo tenía que defenderme hoy en este problema que tengo. ¿Es recomendable poder descansar con ayuda de algo que te haga dormir mejor o simplemente es tratar de meditar cuando te levantas a la 1 de la mañana y el cerebro empieza a correr con pensamientos? Mira, ahí te voy a dar una respuesta médica y Ale, me ayudas con mi respuesta de parte del coaching que he aprendido. Hay momentos en la vida en los que sí se requieren medicamentos hipnóticos o que te ayuden a dormir cuando tienes un problema serio de sueño. Pero muchas veces estos medicamentos no te dan el sueño natural que tu cuerpo requiere. Te duermen, pero hay diferentes etapas en el sueño y a veces no llegas a las etapas más profundas. Es como extraerte un poco. Te lo digo porque aparte quiero que sepan que yo muchas veces he usado estos medicamentos y sí pastillotas, no como Melanie, cuando llevaba días sin dormir. Y la verdad sí, tu cuerpo te pide descansar. Pero una de las distinciones que he aprendido, acuérdense que platicamos de distinciones, que quiere decir darte cuenta de algo, ahora que estoy tomando coaching, es que yo siempre dije, yo no puedo meditar porque tengo una ardilla en la cabeza en una ruedita como en ventana de tienda de mascotas. Y ahora bajé unas meditaciones de Ale y otras meditaciones y las pongo en la noche y la verdad sí me han servido. No te quiero decir que al 100% porque de repente sí me despierto, pero he visto que no he vuelto a tomar desde hace como 2 meses una de estas pastillas. Y yo sí las tomaba un poco, ya medio adicto, porque no dormía. Entonces yo creo que si logramos bajarle un poco a la mente, nos ayuda. Mel, es mi recomendación. Y ahora, Ale, tú desde parte de coaching, ¿qué le sugieres a Mel? Bueno, yo creo que sí es muy importante dormir. Y muchas veces es mejor tomar una ayuda para dormir que no dormir. Hay muchas maneras de ayudarnos a dormir, como bien dice Mel, desde un Advil PM, a lo mejor un té de lavanda, o un té de tila, o hacer una meditación antes de dormir. Hay muchos recursos que podemos usar, pero yo creo que, como bien dice Pepe, al final del día
es mejor pasar una noche durmiendo como podamos que pasar una noche en vela y no poder tener todos los beneficios que el sueño trae en todos sentidos a nosotros. Cada uno de ustedes tiene que evaluar cuando se vaya a una vacación, vean naturalmente cuánto tiempo requiere su cuerpo de dormir. A lo mejor cuando se desconectan completamente, se dan cuenta que su cuerpo naturalmente duerme de 8 a 9 horas o 7 horas. Vean más o menos qué es lo que su cuerpo le esté pidiendo y cuando regresen a la rutina de trabajo, acomodan sus horas de dormirse a lo mejor más temprano y de esas horas que ya vieron que su cuerpo naturalmente necesita, porque si no después de 4 meses de estar metidos en rutinas de trabajo, le estamos quitando 1 o 2 horas de sueño al día y eso va a empezar a tener repercusiones en nuestro carácter, en nuestras emociones, en nuestra lucidez, en nuestra salud, en nuestros niveles de energía, en que podamos ir a hacer yoga o al gimnasio o a correr, cosas muy importantes para estar en ese equilibrio que te pide el coaching, ese balance que es tan importante no perder. Perfecto. Bueno, ya tomamos nota de eso. Mil gracias. Aquí hay otra preguntita. ¿Crear conciencia es básicamente responsabilizarte? Bueno, sí quiere decir responsabilizarte de tus actos, también generar nuevos patrones mentales, nuevos patrones de respuesta, crear conciencia que habla de que a lo mejor antes actuabas de ciertas maneras porque no tenías el conocimiento y a lo mejor el efecto o los resultados que estas actuaciones nos daban como resultado algo negativo para nosotros o para nuestro entorno, porque no teníamos conciencia de hacer algo diferente. Entonces, tiene que ver con responsabilidad, pero también tiene que ver con conocimiento. Por ejemplo, en coaching hablamos mucho del lenguaje. El lenguaje, decimos en el coaching, que no nada más describe, sino también crea para nosotros nuestra realidad. Pero ¿cómo vamos a usar el lenguaje de una manera responsable y de una manera que realmente empodere nuestro futuro si no tenemos ese conocimiento? No tenemos ese paso para crear esa nueva conciencia en nosotros. Por lo tanto, sí es ser responsable, pero sí ir de la mano de estar abiertos a traer qué nuevos conocimientos, qué nuevas distinciones tengo que sumar a mí para dar un mejor resultado como padre, como familia, como empresa, como mujer, como alguien que quiere contribuir a su comunidad. ¿Qué necesito aprender y también qué necesito desaprender? Yo les quiero dar les quiero comentar una cosa que me sucedió una vez hace poco y que te hace crear conciencia a otro nivel. Yo creo que te tienes que bajar de la bicicleta. Creo que te tienes que desprender un segundo, quitarte de la rapidez con la que estás viviendo. Me pasó una vez que tenía un fin de semana libre y dije, ya no puedo más con todo lo que estoy haciendo porque de repente me lleno de cosas y me fui a la playa el fin de semana, pero obviamente llevaba pues todo lo que tenía que estudiar, todo lo que tenía que llenar de seguros, etcétera, contestar llamadas y demás. Y de donde llegué a la playa, bajé con mi teléfono y mi iPad y no había señal. Perfecto. Y sabes, en un momento te vuelves loco porque estamos tan acostumbrados a la tecnología que es una maravilla porque nos ayuda. Por ejemplo, aquí estoy en México, ustedes están allá, pero también te metes mucho en eso y no te tomas un paso atrás. Entonces, ¿saben qué? Me la pasé bomba, como chango en frutería, de verdad. Estuvo, porque no estás en todo y te empiezan a caer veintes de estar consciente de el mar, la arena. Estoy diciendo cosas como muy básicas, pero ahí es el principio para dejar que lleguen más cosas a ti. Cuando empezamos a ver distinciones, yo me obsesioné mucho porque soy medio obsesivo de, híjole, no estoy aprendiendo ninguna distinción, estoy atorado. Y más es bajarle tantito para dejar que las cosas vayan llegando. Exacto. ¿Y en qué tantas cosas, por ejemplo, decimos en coaching que los limitantes de cualquier ser humano es querer estar fijos en nuestras posturas, en nuestras ideas, en nuestras creencias, pensar que tenemos la razón. Yo ya tengo una buena manera de vivir, de comer, de actuar, de llevar mis relaciones, de llevar mis amistades. Pero ¿será que hoy nos podemos frenar y decir, puedo aprender algo nuevo? ¿En qué estoy fijo? ¿Qué creo que ya funciona? Pero podría aprender y crear conciencia para ser mejor compañera para mi esposo, mejor madre, mejor trabajadora. ¿Dónde estoy ya en un punto ciego pensando que hago las cosas bien,
pero de alguna manera podría meter más virtudes, como virtudes de amor, virtudes de honestidad, virtudes de integridad, virtudes de estar más presente. Si me salgo de las creencias, de lo que creo que es lo correcto, que eso me va a tener un poco en una caja que se puede volver inconsciente, de vivir de inconsciente mecánico, ya nada más opero por lo que sé que funciona, pero a lo mejor hoy la vida me está invitando a que me expanda más, a que crezca, a que me desarrolle más espiritualmente. Y entonces a lo mejor tengo que también desaprender cosas que creo que funcionan, pero que ya en este momento me están limitando. Claro, esta mañana estaba leyendo un libro de tu amiga Sonia Choquet, la que tanto nos hablas de ella, y ella decía sobre la intuición, que podemos crear conciencia a través de la intuición, y hablaba sobre justamente el descanso y hablaba también sobre la alimentación, que lo acabas de tocar. Y lo primero que dijo es, tomemos agua. El agua es súper importante para mantener nuestros pensamientos un poquito más claros y transparentes, y así darnos posibilidades de tener ese sentido de la intuición abierto, ¿verdad? Me pareció interesantísimo. Así es. Sonia propone que tomemos mucha agua, y Sonia, hemos hablado de ella antes en programas anteriores, tiene estos libros de cómo desarrollar tus habilidades psíquicas, que tienen que ver con simplemente desarrollar tus habilidades de poderte comunicar de alma con otras personas y también contigo mismo. Y es algo muy legítimo, es escuchar esa voz que llevamos dentro, esa intuición, esa sabiduría, que también, como bien dice Melanie, nos trae gran conciencia a nuestra vida, nos hace referencias no desde la cabeza, pero desde un saber, desde un lugar donde también tenemos respuestas y que a veces pocas veces escuchamos. Y ella propone esto, tomar mucha agua nos abre esos canales de comunicación dentro de nosotros, porque a veces cuando estamos deshidratados empezamos también a paralizar la fluidez dentro de nosotros. Y salir a caminar también propone mucho Sonia, que estas caminatas junto a los árboles, junto a la naturaleza, hacen que nos comuniquemos con esta conciencia colectiva, con esa conciencia que va de la mano de la inteligencia universal, que es tan importante constantemente estar llegando ahí para sacar de ahí conocimiento, para sacar de ahí ideas, para sacar de ahí creatividad o intuición y nuevos proyectos inclusive para nuestra vida. Se me hace muy padre lo que dices porque, bueno, Melanie tiene razón en cuanto al agua. Además, médicamente hablando, cualquier adulto debemos de tomar alrededor de 2 litros de líquido al día para que todas sus funciones corporales estén funcionando, valga la pena el pleonasmo, adecuadamente. Por otro lado, Ale, me pregunta Leti, que cómo hace para crear conciencia cuando está muy acelerada, para quitarse el acelere de la cabeza. Ok, bueno, yo creo que hay varias. A nosotros en coaching les hemos dicho que hablamos muchísimo de prácticas y tenemos que incluir prácticas diarias que tengan el propósito de crear conciencia. Estas prácticas pueden ser, como les hemos dicho, la yoga, la meditación, la caminata, el tomar suficientes líquidos, el tomar también la ración importante de frutas y verduras, porque esto nos va a tener bien equilibrados emocionalmente y mentalmente. También podemos hacer prácticas muy importantes como la lectura. Leer son caminos mágicos para crear conciencia, para crear nuevas distinciones, para llevar ese aprendizaje de, mira, esto como lo estaba haciendo podría funcionar, pero como lo propone este autor, me trae nuevos conocimientos, me trae nuevas propuestas. Yo creo que muchos dejamos de leer cuando ya pensamos que lo sabemos todo, pero esa es una cuestión un poco del ego. ¿Qué voy a leer? Seguramente ya no hay nada nuevo bajo el sol. ¿O qué voy a leer? Ya leí básicamente todo el conocimiento que existe. Pero yo creo que en diferentes etapas de nuestra vida, inclusive un mismo libro que leamos en un momento dado, lo podemos tomar 2 años después y no cambia el libro, pero sí cambia la perspectiva de nosotros y de cómo lo leemos. Y ahí está la riqueza para nosotros, que empezamos a evolucionar para poder entender las propuestas desde otros caminos, desde otras visiones del mundo,
que nosotros también se están transformando. Y es en esa constante evolución que nos debemos de mantener siempre como aprendices de la vida, nunca sentados en decir, yo ya lo sé todo, para mí ya no hay nada nuevo que aprender. No, en ese momento nos rigidizamos y empezamos a actuar desde creencias, pero no desde lo que requiere cada momento de nosotros. Me gusta lo que dices de leer porque te das cuenta que leyendo, mientras más aprendes, menos sabes. Es la verdad, y es padrísimo porque se te van abriendo muchísimos más caminos y solo una connotación médica al margen. En cuanto a frutas y verduras, 5 veces al día hay que tomar una ración de estas, muy sano. Sí, ahora yo creo que esta moda que se ha puesto de los jugos, de hacer los licuados de los jugos, ya sea con verduras o con frutas, es una manera muy fácil. Yo estaba leyendo un reportaje de eso ayer, de poder incluir, si no te da tiempo de ir a comprar los vegetales o tal, pagarte un centro. Qué bueno que ya están abriendo tantos centros y lugares donde te puedes echar un jugo, donde tengas esas reacciones, ya sea de hoy no me di tiempo de tomarme mis verduras, pues me tomo un jugo ahorita con todas las verduras, las echo todas en la licuadora, o hecho una buena ración de frutas y en 5 minutos lo hacemos. Yo he estado adquiriendo este hábito en mi casa y por lo menos me trato de echar 1 o 2 jugos al día. Y eso que también le puedas incluir la proteína vegetal al jugo, también me parecen, ahora sí que distinciones y conciencia nueva frente a lo que puedes hacer a tu alimentación y que eso te va a traer esa energía y ese bienestar que necesitas. Porque también en función de crear conciencia, por ejemplo, hubo un momento de mi vida que yo gozaba de tener bastante angustia. ¿Cómo? Yo le huyo. Exacto. Entonces, como yo quería amar lo que era, pues eso era lo que era en ese momento y ahí era donde estaba. Pero decidí de crear conciencia de qué era lo que estaba, de alguna manera, provocando esa angustia. Yo creo que eran muchos factores los que estaban alimentando la angustia que yo estaba viviendo en ese momento. Mucho era que yo creía mucho de lo que pensaba, muchos de los pensamientos y las historias a las que me metía. No tenía la conciencia de que no eran ciertas, no tenía la conciencia de no darme cuenta que todo aquello que pensaba era una opción, pero no era la única opción. Podían haber otras interpretaciones. Esto me lo regaló el coaching y esto abrió para mí un mundo de posibilidades. Pero también compré un libro de cómo bajar la angustia por medio de la alimentación. Y yo aprendí lo que ahorita ya me parece muy obvio, pero que en ese momento no sabía, que como el azúcar, obviamente la cafeína, el pan, las harinas, te crean angustia, se te van directamente al sistema nervioso. Y en ese momento dejé de tomar incluso hasta té verde, porque el té verde al tener cafeína también me ponía ansiosa. Entonces me empecé a dar cuenta que mucho de bajar el volumen de mi angustia fue cambiar mi alimentación completamente. Y por un tiempo huirle a todo lo que era azúcar, cafeína, harinas, comida procesada. Eso se va directamente al sistema emocional, nervioso, y a los 10 minutos empiezas a tener una angustia que de alguna manera a veces no lo relacionas con lo que comiste hace 5 minutos y empiezas a pensar que esa angustia es por culpa de tu trabajo o por culpa del marido. ¿Por qué? Porque además tendemos a racionalizar todo. Otra cosa en la que creé conciencia es que cuando tengo angustia no se la tengo que proyectar a alguien, no alguien tiene que ser culpable de mi angustia, sino que a lo mejor es nada más un alimento y lo puedo dejar pasar, no tengo que salir a buscar pleito con alguien. Y del punto de vista médico y del punto de vista de coaching, la carne roja, con respecto al pollo y al pescado, ¿por qué dicen que no es tan recomendable? Te voy a decir lo que sucede con la carne. La carne roja tiene más grasa que el pollo y el pescado. Esa es la cosa con la carne roja. Yo no soy ningún enemigo porque hay mucha información muy errónea también en internet que yo siempre estoy peleando porque hay que leer fuentes fidedignas siempre. Si vas a comer carne roja, te voy a decir, yo como carne roja 2-3 veces al mes y me gusta mucho. Fíjate que sea lo menos marmoleada posible. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga menos color blanco cuando la vas a comprar en el súper, porque mientras menos color blanco quiere decir menos grasa. 2 o 3 veces al mes. Sí. Oh, wow. Yo me la como 2 o 3 veces a la semana. Está bien y está sana. Sí, lo más sano posible, sí. Exacto, está bien. Ale, y tú una vez me comentaste de la carne que era pesada hasta para los pensamientos o algo así.
Ujú. Bueno, la carne en el sistema ayurvédico, donde dividen la comida en carne más energéticamente, que es más denso o más ligero, obviamente la carne va a ser de los alimentos más densos que podemos comer energéticamente. Viene cargada pues, de mucho, de mucho, inclusive hasta de un animal, ¿no? Tiene mucha carga en muchos sentidos. No es que sea buena o sea mala, muchísimos de los yogis no comen carne por eso, hasta por un tema de karma. Yo no le tengo esa creencia a la carne. Sí creo que la carne también por eso mismo cuesta más esfuerzo para el cuerpo en el proceso de la digestión. Y la comida más ligera energéticamente sería pues las lechugas, las frutas, todo lo que el cuerpo procesa y es alimento que de alguna manera también sigue vivo. Entonces entra de una manera viva a nuestro cuerpo. ¿Cuál fue el libro que dijiste que era que cura a través de la alimentación? Ahorita voy a buscarles el título, pero en inglés se llamaba Curing Your Anxiety Through Food o algo así, pero ahorita les busco exactamente el título y también ponemos en el Facebook, como la semana pasada, las portadas de los libros que mencionemos a través del radio. Oye, nos pregunta Alexa Gómez que cómo crea conciencia esto dice ella, ¿cómo creo conciencia en mí para empezar una vida sana? Confieso que llevo una vida de desastre. Yo creo que ya preguntando ya empezaste a crear conciencia, Alexa, pero vamos a ver qué te dice Ale. Sí, claro. Primeramente, pues, es empezar a identificar que, por ejemplo, como en ese caso, en mi ejemplo que yo puse, tengo ansiedad. En vez de estar buscando una causa exterior, echarle la culpa a algo de afuera, por lo cual me estoy sintiendo así, como bien preguntaron al principio, es tomar responsabilidad, crear esa conciencia de decir, a ver, si me estoy sintiendo con ansiedad o si no me estoy sintiendo con suficiente energía o si estoy en un pleito constante con alguien en el exterior, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Qué puedo hacer diferente en mi diario vivir? Somos seres holísticos y creo que como aparecemos en un lugar, aparecemos en todos. Muchas veces cuando la gente entra a coaching, se vuelve como un interés también de empezar a modificar sus hábitos o su alimentación. ¿Por qué? Porque en todo empezamos a echarle más conciencia. Sería ilógico como querer pulir todos tus pensamientos, empezar a construir un cuerpo emocional fuerte, pero seguir comiendo comida que nos hiciera muchísimo daño. De alguna manera, no es que nos volvamos rígidos, yo no estoy hablando de entrar a ser un blanco y un negro, pero sí entrar en una gama de grises en el que nuestros conocimientos nos puedan llevar a tener un mejor equilibrio en nuestro ritmo de vida. Entonces, no creo que estamos proponiendo aquí que se vuelvan vegetarianos extremos para nada, porque probablemente eso sería irse, a lo mejor lo acaban haciendo, pero yo creo que el coaching propone que mejor seas realista con tu estilo de vida, con tu cultura, con lo que ya tienes, o como yo le he hecho, a lo mejor sigo comiendo carne de vez en cuando, me tomo mi copa de vino con mis amigas cuando salgo a comer y la gozamos muchísimo, hago cosas que me dan mucha alegría y equilibro con mis jugos. Entonces, meto conciencia, pero también dejo espacio para cuestiones de la comida que yo disfruto. Y yo creo que cada quien tiene, ahora sí que como decía el Buda, encontrar su punto medio, su middle path. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, decimos. Exacto. Pero me encanta lo que acabas de decir, porque estamos hablando por un lado o por otro de la alimentación, que me parece muy interesante. Y yo creo que con la alimentación quiten la palabra dieta de su vocabulario y digan comer sano, encontrar el punto medio, como dice Ale. ¿Qué te hace bien? No exageres unas cosas que te hagan mal. Y aquí nos dicen que hay carne orgánica. Exacto, hay muchos alimentos muy sanos y nada más ve qué es lo que te conviene, una alimentación sana. Y es que se va a ver reflejado hasta en la piel, porque yo que estoy metidísima en el tema del anti-aging, de cómo evitar las arrugas, tú, Pepe, que tienes una piel increíblemente bella, se te ve desde aquí, creo que la alimentación... Es la cámara, no creas. Buena cámara. La alimentación nos ayuda a tener mejores pensamientos, o a pensar mejor, o a dormir mejor, pero hasta vernos mejor. Y yo creo que ese glowing que hablan aquí, que se te ve a través de la piel, se ve a través de los pensamientos también, porque a mí me parece que el coaching es lo más anti-aging de este mundo. Bueno, claro que sí, porque imagínate, cuando nos empezamos a evaporar de todas las reacciones, que crear conciencia habla de eso, yo creo que crear conciencia nos mueve
de una manera muy brutal en dejar de reaccionar y empezar a elegir cómo queremos responder. Y las emociones se reflejan, aparte si estás hablando de anti-aging, que está como muy de moda, tú sabes que utilizas muchos menos músculos en la cara para sonreír que para poner una carota de enojado. Mira tú, no sabía eso. Ya ves, a sonreír. A sonreír. Bueno, y la sonrisa además nos va en contra de la gravedad, ¿no? Entonces nos levanta los músculos todo para arriba. Nuevas distinciones. Oye, hay videos en internet que tú ves a alguien, claro, sonriendo, se comparte. Tú sonríele a alguien y te cambia todo desde la entrada. Tú llegas a una oficina de gobierno o algo que tengas que ir y ve a alguien que esté con la cara hasta el piso y llegas sonriéndole y va a ser más fácil que te trate bien. Se transmite eso. Muy bien, vamos a practicarlo. Ok. Entonces, en coaching, crear conciencia nos va a hacer cuestionar nuestras creencias y movernos hacia nuestras virtudes. Hablábamos que las virtudes pueden ser honestidad, pueden ser honrar nuestra palabra, pueden ser hacer un mejor uso de nuestro lenguaje, pueden ser también usar nuestra energía para servir. Crear conciencia también habla de callar. ¿Cuántas veces hablamos por inconscientes? Herimos, decimos cosas de más, decimos lo que no necesitábamos decir, ¿no? Y la conciencia a veces también nos ayuda a ser selectivos con cuándo hay que callar y cuándo hay que aportar y usar el don de la palabra que tiene tanto poder para a lo mejor nada más para alentar, para construir, para solidificar relaciones, para crear nuevos sueños. Pero también hay que ser conscientes de cuándo estamos usando la palabra para la negatividad, para criticar, para destruir. Yo creo que el uso de la palabra y la conciencia tendrían que ir muy de la mano. Buenísimo. Tenemos aquí otra pregunta. Pregúntala, Pepe. Pregúntala, Pepe, pregúntala. Es que me escribe Leti, dice que está muy consciente de que tiene muchos problemas, que ya está haciéndose más consciente, pero ¿cómo aborda cada uno de ellos? Ok. Yo creo que primeramente para crear conciencia tenemos que separar. En coaching eliminamos la palabra problemas y eso qué buena conciencia nos da, porque el problema significaría que de todo lo que es posible ver en determinada situación, solamente estamos destacando lo que nosotros etiquetamos como un problema. ¿Se dan cuenta? Pero todas las situaciones tienen muchas maneras para relacionarnos con ella. Y por alguna razón nosotros nos estamos relacionando con esta situación desde el lugar en que yo le puse el tema de problema y cuando lo etiqueté como un problema empecé a reaccionar frente a esta situación desde la víctima, como que tengo que atacar el problema o tengo este problema encima. De alguna manera esa connotación le da mucho poder a algo que está sucediendo afuera. Pero cambiamos la palabra problema por proyecto. Situación. Por situación. Está esta situación ahora y yo tengo un decir de cómo puedo relacionarme con esto. Ok. ¿Cómo podemos ayudar a crear conciencia ahorita que nos está hablando José Vivas de Venezuela? ¿Cómo podemos ayudarlo de alguna manera durante esa situación difícil que están viviendo a crear conciencia? Ellos están reaccionando, ellos están hablando, pero se ve que es de una manera positiva, digo yo, es mi opinión. Pero ¿cómo los podemos ayudar? Ok. Cuando estamos en una comunidad y una comunidad está en conflicto, tenemos que empezar a nosotros ser ese ejemplo que estamos exigiendo de los demás. Si no quiero guerras fuera de mí, tengo que empezar por eliminar mis guerras internas. Entonces, si estoy criticando lo que está pasando allá afuera, si estoy repudiando una situación, si estoy enjuiciando a las personas, si estoy reclamando algo desde una guerra, desde un enojo, desde una frustración, eso mismo que está pasando afuera está pasando adentro de mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un poco como hablaba la Madre Teresa de Calcuta. Si tú
estás en contra de la guerra, entonces haz caminatas en función de la paz. Porque si estás peleando guerra con guerra, estamos haciendo básicamente la misma cosa. ¿Se dan cuenta? Creo que lo que están haciendo es pacíficamente y tiene al gobierno vuelto loco porque no saben cómo pagarlos. Gandhi nos puede dar muchísimas lecciones, leer a Gandhi y crear conciencia de cómo Gandhi conquistó esa independencia de la India desde un lugar de mucha paz, de mucho amor, de mucha luz. Nunca desmeritar la fuerza y el poder que tienen el amor, la paz y la luz. La fuerza, lo lejos que puede llegar esto. Y saber que esa sigue siendo la bandera más importante que tenemos que tener cuando estemos en un conflicto familiar o en un conflicto de un país. Porque cuando sacamos la fuerza, cuando sacamos el enojo, cuando sacamos la rabia, estamos de alguna manera ya al mismo nivel que las personas que están actuando de manera inconsciente. Nos dice aquí Adriana que el coaching para ella fue crear conciencia y cambiarse el chip. No puede explicar cómo pasó, pero así fue. Inicié cuidando mi cuerpo, mis emociones, y es un trabajo diario y cada día aprende más. Saludos Adriana, de vuelta. Y Isabel nos dice que si está interesante esa película y se refiere a The Happy Movie que hemos comentado aquí. Vela, Isabel, está padrísima, te va a gustar. Sí, esa película está muy interesante. Pepe nos la recomendó y Melanie y yo la vimos. Y la verdad que es una película que propone muchas distinciones en función de la felicidad y dónde está sentada realmente la felicidad en un ser humano y si está realmente disponible para nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Oye, otra pregunta. Vuelve a decir Leti que ella ya está consciente de los problemas que tiene, vuelve a hablar de los problemas y que muchas veces lo que hace es evitarlos. Pero entonces ahí no es crear distinciones. ¿De qué? Yo creo que mucha gente, yo me incluyo, de repente cuando tengo algo enfrente, es como digo, tengo que ir al contador, hay que flojera, lo tienes que agarrar por los cuernos. Sí, así es. Yo creo que hay situaciones en nuestra vida que hablábamos al principio del programa si conciencia tenía que ver con responsabilidad. Y yo creo que sí, y aquí tiene que ser en estos casos. Crear conciencia también es darte cuenta que somos seres que cuando ya somos adultos tenemos que ser conscientes de nuestras responsabilidades, que muchas de ellas van a ser nuestra salud, como hablábamos hace rato, ir al médico, ir a ver a Pepe cuando sea necesario, cuidar nuestra economía, pagar nuestros impuestos, a lo mejor también tener esas conversaciones que nos ha dado cosita tener, esas conversaciones donde vamos a generar nuevos acuerdos con nuestros padres o con nuestros maridos o con nuestro jefe, donde vamos a poner límites, donde vamos a sentar lo que es importante para nosotros, donde vamos a pedir que nos suban el sueldo, donde vamos a decir que no, cuando a lo mejor veníamos diciendo que sí, y eso nos estaba desgastando. Crear conciencia y saber que tú eres dueño de tu poder y que tienes que usar tu lenguaje para relacionarte con estas situaciones desde tu madurez, desde tu fuerza y desde que eso refleje también la edad que tenemos, porque a veces ya tenemos cierta edad y seguimos siendo muy inconscientes o muy inmaduros en cómo nos estamos relacionando con nuestras parejas o con nuestra economía o con nuestro país o con lo que podemos dar hacia otros, cómo podemos servir a nuestra comunidad. Y eso tiene que ver con conciencia también. Y Pili pregunta, con respecto a nuestros hijos, ¿cómo poder ayudarlos a crear conciencia? Ok. Nuestros hijos, de alguna manera, nacen bastante conscientes. Vamos a ser nosotros los que vamos a estar muy despiertos a que nuestras interacciones con nuestros hijos sean de respuestas de amor, de bienestar, de integridad y no desde ser reactivos. Entonces, la manera de que nuestros hijos se mantengan conscientes es no enseñarles a nosotros a actuar desde nuestra propia inconsciencia. ¿Se dan cuenta? Nuestra inconsciencia les enseña a ellos a ser inconscientes. Entonces, ¿cómo podemos usar nuestras interacciones y nuestro mundo y a nosotros como ejemplo de mantenernos conscientes para que ellos también sean una extensión de esa conciencia que estamos nosotros constantemente elaborando frente a nuestras vidas? Ahora, nuestros hijos nos pueden enseñar mucho a nosotros de cómo mantenernos conscientes, de cómo mantenernos en el momento presente. Yo creo que
nosotros podemos ser, nuestros hijos pueden ser más maestros de nosotros en seguir conscientes que creo que nosotros frente a ellos. Ale, y me llega una pregunta de Pedro que dice, ¿cómo lidiar con alguien que es totalmente inconsciente? Tengo un hijo de 17 años que así es. Ok, bueno, entonces, en este caso, nosotros, de alguna manera, ahí sería hacer un poquito un trabajo más profundo. Pero cuando el niño está actuando de unas maneras que tú estás juzgando como inconscientes, primero sería interesante que ver desde dónde está partiendo ese juicio tuyo. Si realmente lo que está haciendo el niño es una inconsciencia o es su propia búsqueda. Porque a lo mejor desde tu punto de vista está en un proceso de inconsciencia, pero a lo mejor desde su punto de vista, él está buscando su propio camino y sus propias respuestas. Y ahí habría que hacer una exploración si no estamos partiendo desde creencias. La mejor manera de entrar con un niño adolescente es por medio de la curiosidad. Preguntarle, ¿esto que estás haciendo, cuál es el fin? ¿Qué estás queriendo lograr con esto? ¿Cuál es tu propósito? Y si no tienen, bueno, ya hemos tenido ese problema, ese programa antes, si no tienen propósito, pero eso, ajá, ya, seguimos. Oye, pues yo creo que aquí también hay que aprovechar que decirles que ahí viene ya el libro de Ale sobre la educación de los hijos. Yo no tengo, pero es un problema que surge comúnmente aquí en nuestras conversaciones al aire, en las palabras al aire, es la situación hacia los hijos. Y pues hay que ver cómo manejarlos porque pues a nosotros nos tocó que nuestros papás nos educaran de la mejor manera que ellos creían. Si yo les contara las cachetizas que me llevé, y bueno, pues ahí más o menos la voy llevando, pero yo creo que sería diferente ahora creando responsabilidad de nuestros hijos desde otro ángulo. Así es. Yo creo que para el padre de hoy requiere que esté muy abierto a eso de crear conciencia. Cómo aplicarlo con los hijos sería, ¿qué puedo aprender hoy de mi hijo? Movernos un poco de silla, en vez de decir, ¿qué le voy a enseñar hoy a mi hijo? ¿O qué le voy a imponer? ¿O qué creencia le voy a meter? A lo mejor hoy en la tarde, si pasan tiempo con sus hijos, siéntense desde la curiosidad y aprendan de ellos. Aprendan cómo están presentes, cómo quieren mirarte a los ojos, qué te quieren contar. Es bien importante ponernos en la posición de aprendices frente a ellos. Porque a veces salimos del ego como padres pensando que nosotros sabemos mejor que ellos. Y como dices, ellos vienen bastante conscientes y bastante sabios, ¿no? Exacto, así es. Los niños traen muchísima sabiduría, están llenos de conocimientos, están llenos de habilidades para vivir en el presente, para estar conectados a lo que les parece lógico. ¿Te ha pasado esos comentarios que hacen los niños de tanta sabiduría, como cuando te vas a comer justamente un pedazo de carne? A veces Hannah me dice, oye, mami, hay que dar las gracias al animalito porque nos lo estamos comiendo, ¿no? Cositas que dices, claro, qué nivel de conciencia, ¿no? De decir qué lindo que un animal está al servicio de nosotros para nuestra alimentación. Y eso hace que logremos crear, cuando realmente escuchamos a los niños, cuando realmente nos ponemos en una posición de cómo puedo regresar a un lugar de menos creencias y más virtudes, el hijo siempre va a ser tu mejor ejemplo. Otra pregunta, Leti escribe nuevamente, ¿qué hacer cuando creas que cuando estás consciente te llenes de miedo? A la hora que te das cuenta de las realidades. Ajá. Bueno, yo creo que como en coaching propone, hay que dar un pasito a la vez. Y no, tampoco tenemos que buscar los extremos, porque si no vamos a dejar de hacer las cosas. Es como la persona que se propone, bueno, entonces hoy voy a ir a la yoga todos los días. Probablemente lo vamos a soltar. ¿Qué sería realista con los compromisos que ya tienes en tu vida? Esa es una muy buena pregunta en coaching. Si ya tengo estos compromisos, si ya tengo este estilo de vida, si ya tengo esta familia, ¿cuáles son esos primeros pasos que puedo dar, aunque sean pequeños, para empezar a relacionarme con el mundo, con la realidad, con el planeta, con mis hijos, con mis parejas, con mis amigas, desde un lugar de mayor conciencia? ¿Cuáles serían? Hoy, hagan una lista, ahorita terminando el programa. Hoy, ¿qué podría ser? Un pequeño pasito, algo que nos abriera la puerta hacia esa dirección.
Yo creo que me encanta eso porque así fijas objetivos. Y yo siempre digo que cuando vemos un objetivo muy lejano, pues lo primero que tienes que hacer es dar el primer paso, uno tras otro, como de gallo gallina, poco a poquito para llegar allá, y se te va a ir haciendo más fácil el camino. Sí, yo creo que a veces tendemos a idealizar a las personas o a las situaciones, decir, es que comer sano, y a lo mejor vemos a alguien en la tele que es una persona que come todo crudo y todo perfecto, y claro que hay estas personas que hacen todo al pie de la letra y que ese es su estilo de vida, y que lindo para nosotros poder alcanzar las ventas que nos pongamos. Pero cualquier paso que hagamos en la dirección de ser más conscientes, nos van a ir abriendo las puertas y es importante que se vuelva auténtico para ti, que es auténtico para cada uno como personas, que es realista. Y eso ya es un gran paso hacia movernos a lo que se acomode a nuestro estilo de vida. Ale, ¿por qué no compartimos lo que estábamos hablando anoche tan bonito del Ho'oponopono, que a mí me parece que tiene mucha relación con crear conciencia con todas las situaciones que, como decía Pepe ahorita, hay veces que nos dan miedo, que nos parecen negativas, pero es una manera tan bonita de caer en conciencia. Ok. El Ho'oponopono, para las personas que no lo han escuchado, es una filosofía, técnica, mantra originario de Hawái, y lo que propone es que por medio de este mantra, que son 4 palabras, te amo, lo siento, perdóname, gracias, lo que logramos es transmutar las memorias, las creencias, cualquier bloqueo, cualquier sabotaje que haya en nosotros, en nuestro alrededor, enfermedad, cualquier cuestión que esté en la oscuridad, y no estoy hablando de bien o mal, simplemente como en un bloqueo, en algo como más oscuro, con menos luz, se pueda transmutar a la luz. Nosotros hablamos en coaching y en el Ho'oponopono, de que nos hacemos responsables de todo aquello que aparezca en nuestro entorno. Y luego hablábamos ayer de que nosotros muchas veces en nuestra comunidad o desde nuestras creencias, a lo mejor los que tienen influencia con la religión católica, escuchan responsabilidad como culpa. Y ayer nos preguntaban, pero ¿cómo puede ser que yo me voy a hacer responsable de todo? Si alguien roba, si alguien mata, si alguien miente, ¿yo por qué me tengo que hacer también responsable de eso y dar Ho'oponopono? El Ho'oponopono propone que no tomes responsabilidades de la culpa, sino de que todos somos uno, de que todos somos una mente colectiva, una conciencia colectiva, y todos juntos como humanidad estamos dando un resultado. Y como hermanos y como seres conectados y como seres unidos que estamos, cuando tú vienes a mí con una enfermedad, con algo que no ves, con un pensamiento que te está bloqueando y te está llenando de emociones, de tristeza, yo me paro frente a ti como un claro de posibilidad, de luz. Y frente a que yo te haga Ho'oponopono, te ayudo a transmutar aquello que está en inconsciencia a la conciencia, que en este caso sería la luz. Desde la oscuridad a la sanación, al bienestar. Que simplemente yo me pare frente a ti, ofreciéndote esa posibilidad, y ya en todos sentidos la abre, emocionalmente, energéticamente. Cuando tú tienes ese problema y te estás desgarrando enfrente de mí, y yo te sostengo con amor y te ofrezco Ho'oponopono, aunque no te diga nada, te abre a ti la posibilidad de que si yo no veo el problema, tú ves la posibilidad de sanarlo. Tú empiezas a ver que hay un lugar en donde con una nueva perspectiva ese problema desaparecería, se desvanecería la luz. Ale, Ho'oponopono es nada más pensar en esta persona y decir las palabras te amo, lo siento, perdóname, gracias. Exacto. Y no desde un juicio, no desde calificar que esa persona está bien o está mal, sino que hay un bloqueo, hay algo ahí que esa persona podría estar como alumbrada con más luz, con más conciencia, con más posibilidades, con más campo de acción, con más amor. Y es desde ese lugar, y cuando nosotros nos presentemos con personas, cuando tengamos un bloqueo, si las personas nos ofrecen el Ho'oponopono, también nos ayudan a energéticamente subir nuestra vibración y desde esa vibración más elevada
poder ver más opciones, poder tener más perspectivas. Y en coaching, en el curso de milagros, hablamos de que esas nuevas perspectivas en realidad son un milagro para nosotros. Es importante decir las palabras en orden: te amo, lo siento, perdóname, gracias, o el orden de los factores no altera el producto. Yo creo que finalmente es más importante la intención, pero este es el orden del mantra y yo les recomendaría que lo digan así. Entonces, es padrísimo el Ho'oponopono. Yo lo aplico muchísimo, hablo de él también en el libro de Maestría de Vida, lo explico, hemos hecho varios programas acerca del Ho'oponopono. Hay muchos videos en YouTube que pueden consultar, donde pueden adentrarse más a fondo al trabajo que ha hecho el doctor Hugh Lane, que es este doctor en Hawái, que es el que más ha promovido el Ho'oponopono en el mundo. Hay un libro muy interesante que se llama Cero Límites, y entonces el Ho'oponopono justamente se llama así el libro Cero Límites porque te propone llegar al punto cero, a otra vez estar en un lugar cero de libertad, de conciencia, de amor, de bienestar, y encontrar ese punto cero en cada momento. Que en el presente puedas estar en el punto cero frente a tus amigos, frente a tu pareja, frente a ti mismo, estar como libre para que en ese punto cero, dando Ho'oponopono, realmente puedas estar en completo amor, en completa luz. Y el Ho'oponopono normalmente lo mandas desde un lugar donde tú estás consciente. Exacto, o si no estás consciente, a lo mejor te das cuenta que dices, no entiendo muy bien qué está pasando, pero hay algo en mí que está bloqueado. Porque si no estuviera bloqueado, me sentiría con más energía, o con más amor, o con más ganas. Yo inclusive hago Ho'oponopono cuando voy a pasar inmigración aquí en Estados Unidos, o cuando voy a ir al médico, o cuando voy a publicar un libro. ¿Por qué? Porque Ho'oponopono le va a arrojar que cualquier bloqueo que nosotros a lo mejor podamos traer hasta de manera inconsciente, lo echemos allá afuera y todo fluya, que nosotros no traigamos cosas que estemos proyectando en nuestro futuro que puedan de alguna manera obstaculizar nuestro camino. Sí, de traer luz. Qué bonito, qué bonito. Aquí Alexa nos pregunta si podemos aplicar el Ho'oponopono para ti misma. ¿Cuánto sientes que te está fallando en algo? ¿Cuánto sientes que te está fallando en algo? Claro, puedes aplicar el Ho'oponopono y claro que el Ho'oponopono va a actuar de una manera como de abrir la energía, como abrir los campos energéticos, pero aquí también el Ho'oponopono te propone que cambies las creencias y los pensamientos que también están alineados con que eso no te funcione, para que no pienses que actúa como una varita mágica, sino que estamos utilizando todos los recursos que tenemos para ser congruentes con el resultado que queremos dar. ¿Cómo? A ver, explícame eso de que piensa mucha gente que es como una magia. O sea, que si tú nada más piensas que quieres que algo se resuelva por medio del Ho'oponopono, pero tú no estás dispuesto a dar los pasos también necesarios de eliminar creencias y traer nuevos hábitos o lo que se necesita, es como traer las dos cosas, traer las nuevas actitudes o la nueva disciplina o las nuevas prácticas y además hacer Ho'oponopono. Porque también el otro día, por ejemplo, una clienta me estaba diciendo, Ale, yo ya me encantó lo del Ho'oponopono, pero ya me di cuenta que no funciona. Y le dije, ¿cómo lo estabas usando? Y me dijo, se lo estaba aplicando a mis papás porque ya no quiero que sean como son. Y entonces diario les estaba echando Ho'oponopono para que cambiaran y no han cambiado nada. Entonces le digo, no, es que el Ho'oponopono no te va a funcionar así para que tus papás cambien. El Ho'oponopono te va a funcionar para que tú cambies tu perspectiva y ya lo que, como sean tus papás, ya no te afecta a ti. Es decir, hay que echarle ganitas, además del Ho'oponopono. Oye, nos pregunta Gabriela Aguilar sobre el curso de milagros, que si podrías hablar un poco más de ese curso. Ok, bueno, el curso de milagros es un libro que se escribe hace como 20 años. Son 365 lecciones. Es una lección por día. El objetivo del curso de milagros es volver al amor. Trabaja mucho con el ego, trabaja mucho con nuestra percepción y ver si nuestras percepciones están haciendo del ego o del amor. Son muchas lecciones también para salirnos del miedo y recrear desde el amor. El libro del curso de milagros lo pueden conseguir en Amazon. Tiene una parte como una parte teórica donde te presentan un poquito la teoría que es, pero en realidad son las 365 lecciones, una por día. Si les interesa hacerlo, es maravilloso. Es una lección por día que puedes hacer en las noches o en la mañana
y es como para crear conciencia, justamente. Entonces viene como muy de la mano con esto, pero además hay personas que dan cursos basados en este libro, las dan casi en todo el mundo. El libro de Marianne Williamson de Volver al Amor está basado en el curso también en el curso de Milagros. Y hay muchas personas que han escrito ya libros basados en este libro, pero hay un libro que es como la Biblia, que se llama El Curso de Milagros, es un libro azul y es el libro que contiene las 365 lecciones. Nos dice Rosario Martínez de Bacari que sí funciona el Ho'oponopono porque a su cuñado lo secuestraron para quitarle su vehículo y le dijeron que lo iban a matar y él empezó a pensar en este mantra y lo soltaron. Pues la verdad que buena onda, Rosario. Sí, exacto. Es que la verdad es que el Ho'oponopono es muy poderoso porque transmuta muy fuerte a la luz y el poder de la energía. Yo creo que nosotros todavía no tenemos claro hasta qué nivel puede impactarnos. Se nos está acercando el final del programa. ¿Por qué no vamos haciendo un resumen de los puntos más importantes para crear conciencia? Claro que sí. Bueno, entonces podemos resumir que podemos crear conciencia en nuestro lenguaje, en nuestras prácticas diarias, en nuestra alimentación, en nuestra salud, en nuestra manera de dormir, crear conciencia de lo que pensamos, crear conciencia antes de hablar, crear conciencia de no reaccionar, sino elegir de qué manera queremos responder. También crear conciencia tiene que ver con traer nuevos conocimientos y eliminar viejos. Crear conciencia tiene que ver con que actuamos de una manera responsable para nosotros y para el entorno, incluye a otros, incluye al planeta y a los animales. También aprendimos que los niños nos pueden enseñar mucho en función de crear conciencia, para que nosotros no nos volvamos seres tan inconscientes. Y también hablamos de que hay muchas maneras de vivir, no solo hay una sola, y que en cada etapa de nuestra vida tendríamos que estar abiertos a ver conscientemente qué es lo que se acomoda mejor para cada etapa, para cada momento, para cada situación. Pues ahí lo tienen. Mel, ¿cómo ves? Estaba pensando que justamente cómo voy a crear conciencia yo hoy. No reaccionar, creo que sería la que me tocaría mejor hoy. Sí, me pasa mucho también. ¿Cuál sería tu tentación hoy de reaccionar? Bueno, como decía, venía de una reunión en donde hay clientes que hacen cositas malas por allí y a uno lo involucran en cuestión de abogados y de contadores, y yo no tengo nada que ver en esto. O sea, yo voy a tratar de reaccionar desde un sitio de paz. Estoy hablando obviamente desde mi compañía o del sistema laboral. Y entonces, pues, voy a tratar de mandarle Ho'oponopono aquí a todo este rollo. A la situación. A la situación, no existe la palabra problema. No vas a mandar Ho'oponopono a la situación. Eso. Y te mandamos Ho'oponopono nosotros, a ti, Melanie. Yo ahora sí que digo 1, 2, 3 por mí, todos mis compañeros, los que nos están oyendo, ¿verdad? Aquí exacto, ahora nos mandamos Ho'oponopono a todos. Te quería nada más decir que el libro del Curso de Milagros, el autor o la persona que la publica es el Foundation of Inner Peace, por las personas que sí lo van a buscar en Amazon. Es un libro con la portada azul. Pero de todas maneras, en Facebook, ahorita hago un recuento de los libros, que mencionamos varios libros en esta ocasión. Los voy a hacer como hicimos la vez pasada, que hicimos un recuadro de las portadas de los libros que mencionamos para subírselos en Facebook. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Una vez más en vivo. Nos vemos la próxima semana con otro tema muy interesante de coaching. Pepe, Melanie, despídense con sus Twitter. Bye, bye. Sigan y les hagan preguntas. ¿Cuál es su Twitter? Pepe Bandera 1. Ese es mi Twitter, @Pepe Bandera 1. @Melanie_Shap. Muy bien, y yo soy @Alejandra Llamas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Estuvo padrísimo el programa. Gracias por acompañarnos. Acuérdense que el programa lo subimos después a palabrasalaire.com, donde se están todos los podcasts y también los programas pasados. Los invito a que los escuchen. Un beso grande a todos. Bye, bye. Chao. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.